riscos e oportunidades num clima de incerteza global. Temos três membros do painel. À minha direita, Manuel Ortega, chefe de balanços do Banco de Portugal, que vai começar a fazer a sua apresentação e depois iremos pelas outras pessoas. Muito bem. Muy obrigado. Bueno, muchas gracias a la organización, a ECA y a la Universidad del Algarve, a la Escuela Superior de Gestión Hotelera y de Turismo, por esta oportunidad de contaros los trabajos que estamos haciendo en las centrales de balances europeas y especialmente en la central de balances del Banco de España. Yo creo que es una aspiración muy humana la de, bueno, pues tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, intentar reducir la incertidumbre, ¿no? Que es el motivo de la sesión de hoy, ver cómo en un entorno de incertidumbre podemos gestionarla, ¿no? Y la incertidumbre, pues, tiene que ver con el futuro. Para eso, bueno, se hacen modelos econométricos y de incierto resultado. Yo no voy a hablar de eso, sino que voy a hablar de cómo gestionar la incertidumbre, de saber el presente, el pasado más reciente y el presente, no el futuro. Y para eso, pues de lo que hoy vengo es a hablar de mi libro, que es los datos, ¿no? Había un término cuando estábamos en filosofía, bueno, estudiábamos filosofía, que ahora ya no se estudia, pero bueno, creo. Cuando estudiábamos filosofía, hablaban un término griego que a mí se me quedó, no sé por qué, porque me pareció muy esencial. Le llamaban la aletheia, que es descubrir la verdad, es descubrir dónde estoy, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer con los datos, y con los datos de las centrales de balances lo que queremos es ayudar a que las empresas, tanto españolas como portuguesas, como veréis, tengan información con las que conocer cuál es su situación en relación con las empresas con las que compiten, ¿no? O en el entorno de sus clientes y de sus proveedores. Quizá primero, van a ser 10 minutos, primero, ¿por qué una central de balances dentro de un banco central? Que es algo que podría resultar extraño para algunos. No lo es, esto es el Comité Europeo de Central de Balances, el presidente ahora mismo es el Bundesbank, la vicepresidencia está en el Banco de Bélgica, y ahí están todos los miembros, en donde hay algunos institutos de estadística, pero sobre todo lo que hay son bancos centrales. ¿Por qué? Pues porque necesitamos la información de las sociedades no financieras para todas esas actividades que se ven en esta transparencia a la izquierda. Supervisión de las entidades financieras, política monetaria, análisis del riesgo, elaboración de ratings de sociedades, estabilidad financiera, análisis e investigación. Y por último, y todos lo que hacemos es estadística, que ese es el caso nuestro y es el caso también del Banco de Portugal. Traigo aquí las dos páginas de la web del Banco de Portugal, que es un colaborador muy activo, tenemos una relación muy estrecha con ellos y tenemos productos muy parecidos dedicados a las empresas no financieras singularmente, y de la central de balances. Y en cuanto a fuentes de información, las centrales de balances europeas en todos los casos hacemos lo mismo, y es pescamos en todos los caladeros, es decir, sacamos los datos de donde podemos, de todos los sitios que se pueden. Principalmente desde registros administrativos, como es el caso nuestro, desde los registros mercantiles, o desde las propias compañías, en ocasiones pues desde la banca también. En el caso nuestro, lo que quiero destacar, central de balances del Banco de España, es que del 1.300.000 empresas que hay en España, nosotros recibimos información de más de 1 millón de empresas, depuramos y al final nos quedamos con datos de 870.000 empresas, que vienen a ser el 72% del total del empleo de la economía. Y con eso lo que hacemos son productos estadísticos. Este es el catálogo, todo esto está en la web del Banco de España, todo es gratuito, está distribuido para el público en general, y algunas de las informaciones son para las empresas en particular, que es ahora en lo que me voy a detener. Nosotros damos información a las empresas que colaboran con nosotros directamente, tenemos unas 7.000 empresas que nos mandan datos, y luego tenemos más de 1 millón que nos dan información desde los registros mercantiles. A las que colaboran con nosotros les damos mucha información de detalle. Voy a poner un vídeo que dura 2 minutos, pero es que lo cuenta mejor que yo. Así que... Las empresas colaboradoras con la central de balances pueden obtener un estudio gratuito comparativo de su empresa para ver dónde se sitúa entre las de su mismo tamaño y sector.
Podemos acceder a ese estudio en la página web del Banco de España siguiendo la ruta Áreas de actuación, Central de balances, Empresas colaboradoras. En esta sección existe un apartado denominado Estudio comparado con el sector, donde se puede ver en qué consiste. ¿Cuál es el contenido del estudio? En la hoja resumen del estudio se puede consultar una comparación en serie histórica de la empresa respecto a su sector y tamaño en relación con la tasa de variación de la cifra neta de negocios, los gastos de personal por trabajador y el resultado ordinario neto, así como el porcentaje de la rentabilidad ordinaria del activo, las ratios del coste medio de la financiación y el endeudamiento. Por otro lado, se puede observar la situación competitiva de la empresa respecto al tamaño y al sector al que pertenece para un año concreto sobre un gráfico hexagonal donde los valores de la empresa y el sector están representados en los vértices del polígono. Cuanto más alejados hacia afuera del polígono se encuentran los datos de la empresa respecto de los del sector, mejor situación presenta la empresa. El siguiente gráfico comparativo presenta las tasas de variación del resultado ordinario neto de la empresa respecto al sector para los últimos 5 años. Por último, la hoja resumen presenta la estructura de gasto de la empresa en comparación con el sector utilizando las siguientes variables: los consumos de explotación, los gastos financieros, los gastos de personal y las amortizaciones, deterioro y provisiones de explotación. Existe además la posibilidad de conocer más en detalle la situación económico-financiera de la empresa comparada con su sector. Para ello, la empresa puede solicitar un estudio individual completo. El estudio ofrece, en términos comparados, para los últimos 5 años, la estructura de la cuenta de resultados. Además, también presenta la media ponderada y el cuartil en el que se posiciona la empresa para algunos de los conceptos de la cuenta de resultados. Muy bien. Bueno, ese es el estudio que hacemos para las empresas que colaboran con nosotros. Hace 5 años decidimos que íbamos a hacer algo también para las que no colaboran. Inicialmente no les dábamos nada. Era la forma de presionar para que nos diesen información. Pero decidimos empezar a darles también datos, incluso a la que no colabora, y es este estudio que no voy a enseñar en vídeo, que es muy parecido al otro estudio, pero mucho más cortito, solamente para 9 ratios. Pero con el mismo enfoque, comparar siempre la empresa con su sector y decirle a la empresa si está en la zona roja, que es la zona mala, o si está en la zona verde, que es estar entre las mejores empresas del sector. Hay otro estudio muy relevante porque tiene que ver con el motivo de la sesión de hoy, que es el análisis de la situación de la empresa, el riesgo en el que está la empresa, que tiene que ver con un informe que elaboró el Banco de España para la banca. Y en este van a ser otros 2 minutos, luego me van a quedar por contar 3 minutos más, con lo que no me pasaré del tiempo. Pero es que este tengo mucho interés en que lo conozcan porque es un estudio en donde mezclamos además la tecnología para acceder a los datos de forma más sencilla. En este vídeo les presentamos cómo se elabora el informe sobre la posición relativa del acreditado respecto a su sector de actividad. La Ley 5 de 2015 de Fomento de la Financiación Empresarial establece que cuando las entidades financieras vayan a cancelar o reducir significativamente la financiación a una pyme, deben elaborar un dossier sobre la situación financiera de la empresa. En este dossier debe figurar un informe que se puede obtener ejecutando un archivo disponible en la web del Banco de España. Los elementos necesarios para la obtención del informe son 3. Disponer de los datos individuales de la empresa. Descargar de la aplicación RSE los datos del sector de comparación. Esta información de comparación se obtiene también en la página web del Banco de España. El primer paso es la descarga de un archivo Excel en la página web del Banco de España. Para descargarlo tienen que ir al apartado Áreas de actuación, Central de balances, Informes y productos estadísticos, Informes sobre la posición del acreditado. Este archivo debe guardarse en un directorio que permita la ejecución de macros. A continuación introducimos los datos individuales de la propia empresa. Esta información puede incluirse bien a mano o bien importando el archivo XBRL con los datos depositados por la empresa en el registro mercantil. Si se hace a mano, el formulario indica qué claves del cuestionario de depósito de cuentas son las necesarias para elaborar el informe. Después hay que importar los datos del sector de comparación que se habrán obtenido de la aplicación RSE. Una vez completados los pasos anteriores, podemos visualizar el informe.
Con la información introducida de la empresa se calculan 9 ratios. El informe muestra la posición relativa de la empresa, que es el punto negro, en comparación con las empresas del sector de actividad y tamaño seleccionado. Los cuartiles de la distribución estadística están identificados por un código de colores mostrando las tonalidades verdes una posición relativa de la empresa más favorable con respecto al agregado de comparación y el color rojo una situación menos favorable. Muy bien, pues este informe es obligatorio elaborarlo por parte de la banca en España. La financiación, cuando dan financiación a la pyme y la reducen, tienen que hacer este informe y dárselo a la empresa de forma gratuita. Y ya por terminar, pues otros estudios que tenemos, agregados de información sectorial para poder tener más detalles con cortes por el tipo de dato, ya sea cuentas resultados, actividad productiva, elegir el sector textil, el sector de confección de prendas de vestir y obtener los datos para poder hacer los estudios. Esto está dirigido más quizá a un investigador que a un empresario. El empresario lo que le es más útil es el otro estudio, los otros 2 estudios que he presentado. Esto es la misma información, el mismo tipo de información, pero con datos ya europeos, en donde puede haber información, se puede encontrar este mismo tipo de información, pero para 10 países de la Unión Europea. Y por terminar, el producto que acabamos de publicar, que ha sido divulgado hace una semana, precisamente está Borja con nosotros, que es uno de los actores principales que lo ha creado en la unidad de pymes, dentro de la central de balances. Es el estudio regional. Es la primera vez que difundimos datos regionales a partir de esas 800.000 empresas, con información de comunidades autónomas, 52 provincias, 14 sectores de actividad, 4 tamaños, 15 años y 11 variables. Estas son las variables que analizamos, son las tradicionales de un análisis más de corte empresarial, que tiene que ver con la actividad, con el empleo, coste financiero, rentabilidad, periodos medios de cobro y pago, y bueno, pues una información en la que se puede dar datos por todas las comunidades autónomas, con una cobertura que va desde el 50% más o menos hasta el 75%, dependiendo de la comunidad autónoma, y siempre con variables que se analizan tanto en media ponderada como en distribución estadística para unas variables muy sintéticas, las que hemos elegido, y gráficas en donde uno puede encontrar, pues en este caso es Cataluña, la comparación de todas las provincias. Antes hemos visto Extremadura y ahora pues estos son datos de variables financieras, las otras eran de variables de actividad. Y con esto termino. El mensaje era bueno, que tenemos datos, que esos datos están a disposición de las empresas y que no podemos reducir el riesgo, pero sí podemos reducir el desconocimiento y aumentar el conocimiento y reducir la incertidumbre. Muy bien, muchas gracias. Obrigado, muito interessante. Eu também a falar com o Manuel antes da sessão. Informação semelhante é prestada também pelo Banco de Portugal para as empresas portuguesas, então é também muito parecido e é também, eu que represento uma associação empresarial, muitos de pessoas que têm empresas não sabem que esta informação está disponível e pode ser uma ferramenta de gestão muito importante. Vamos continuar com o resto das apresentações e depois entraremos aqui num espaço de perguntas e respostas então. Também. À minha esquerda tenho a doutora Fátima Catarina, que vem em representação do doutor André Gomes, da região de turismo do Algarve, que vai também prestar algumas informações sobre a entidade que representa. Já está. Boa tarde a todos. A minha função na região de turismo do Algarve, sou vice-presidente, portanto o presidente da região de turismo não pôde estar aqui, teve um compromisso de última hora que não pôde mesmo faltar. Infelizmente, eu não tive tempo de preparar nenhuma apresentação. Disseram-me que eu deveria vir falar sobre o selo Save Water, é isto? Vou falar sobre esse assunto, porque nós, como entidade de turismo que somos, temos que zelar para que o nosso destino turístico permaneça o principal destino turístico de Portugal. Mas temos um problema muito grave no Algarve, que é a falta de água.
Aliás, como acontece também em muitas regiões de Espanha, designadamente Andaluzia, Catalunha, não é? Penso que têm também problemas semelhantes ao nosso, mas o que é facto é que continuamos a ter este problema, continua a não chover, e embora não tenhamos competências para trabalhar nesta área, achámos que devíamos, com as empresas do Algarve, as empresas turísticas do Algarve, que deveríamos fazer qualquer coisa no sentido de darmos um sinal que nós próprios também podemos contribuir para esta questão da sustentabilidade do Algarve em termos de poupança de recursos, como é este caso do bem essencial para nós, que é a água. Em fevereiro deste ano, o Governo portanto, lançou a nossa resolução do Conselho de Ministros que o Portugal, neste caso o Algarve, ficou em situação de alerta pela escassez de água, e então tínhamos que fazer qualquer coisa, porque só ouvíamos críticas que os campos de golfe consomem muita água, que o turismo consome muita água. Depois de analisarmos todos os dados com as entidades competentes na matéria, designadamente a APA e outras entidades, como o Turismo de Portugal, e a ADEN, que é uma entidade que também trabalha as questões da água e da energia, decidimos lançar um selo, que é o selo Save Water, no sentido de que as empresas turísticas do Algarve se pudessem certificar e dar mostras de que, mantendo a qualidade dos serviços, conseguem poupar água. E assim fizemos. Portanto, a resolução do Conselho de Ministros designou a Região de Turismo do Algarve como coordenadora deste projeto, com a participação também destas duas entidades que eu já falei, que é a ADN e o Turismo de Portugal. É claro que nós também fomos buscar outros parceiros que consideramos que tinham um papel muito importante a desempenhar, designadamente na divulgação de todo este processo de atribuição do selo de Save Water, que são as associações de empresários turísticos, como a ETA, a AISA, vocês não, se calhar são quase todos espanhóis, não conhecerão estas associações, não sei se está aqui pessoas portuguesas também. Pronto, ok. O NERA e a HP, portanto, são tudo associações que trabalham a nossa economia principal, que é o nosso setor turístico. E então decidimos lançar este selo Save Water. E o que é que consiste o selo Save Water? Por acaso tenho pena não ter trazido a apresentação, mas eu não sabia. Que eu tenho uma apresentação, até tenho aqui a fotocópia da apresentação, mas pensava que não era necessário. Portanto, o que é que consiste este selo? Consiste nesta parceria entre as três entidades, em que cada entidade desempenha um papel importante no processo. A Região de Turismo do Algarve coordena e divulga, promove todo o processo junto aos empresários, e toda a parte da comunicação da campanha, deste processo todo, é feito pela Região de Turismo do Algarve. A ADN, o contributo da ADN lançou uma plataforma online, um site, uma aplicação online, onde os empresários podem aderir e aí fazem o requerimento para este selo. E em que é que consiste o selo? O selo existe um conjunto de medidas, são 60 medidas de poupança de água, por exemplo, vou dar meramente o exemplo, em que os empresários têm que se comprometer a aplicar 30 dessas medidas até ao final deste ano. Algumas dessas medidas eles já estão a fazê-las, já estão a aplicá-las, e então é uma vantagem para essas empresas. Mas eles são obrigados também a ter medidas novas. Têm que escolher dentro daquele lote de medidas que estão nesse conjunto de indicadores, no fundo, que foram criados. Eles têm que escolher algumas que já estão a aplicar e outras que são novas para eles. Vou dar exemplos. Diminuição dos caudalímetros dos autocolismos, redução dos espaços a regar,
campanhas de sensibilização com os funcionários das suas empresas, no sentido deles próprios também promoverem essa poupança de água, e o facto é que está a resultar. E está a resultar, eu tenho aqui alguns dados que até vos posso passar, que é, nós tínhamos, no dia 16 de setembro, portanto há 3 dias atrás, tínhamos 127 mil camas, portanto, dos empreendimentos. Nós temos 668 empreendimentos turísticos no Algarve. Desses 668, aderiram 114 já. Até foi rápido, porque parece pouco, mas não é, porque estes 114 são os principais, representam 127 mil camas turísticas, portanto, e eles, todos eles, estas camas são 32% da oferta do Algarve. Isto prova que está a resultar. Entre janeiro e julho de 2024, houve um 14% de redução do consumo de água nos empreendimentos turísticos face ao mesmo período do ano passado. Portanto, as empresas aderiram, as empresas estão conscientes aliás, têm todo o interesse em reduzir, não só por uma questão de sustentabilidade, mas também por uma questão económica, financeira das próprias empresas. Ao pouparem água, estão a poupar também despesas deles próprios, não é? E é sempre muito importante. Nos campos de golfe, reduziu-se 34,2%. Os campos de golfe, que eram sempre apontados como os principais gastadores de água, não é tanto assim. Nós concluímos que o turismo, que contribui para a nossa economia muito mais do que outros setores como a agricultura, que são importantes, mas que não contribuem tanto para a nossa economia regional, concluímos que conseguiram poupar 34% de água. E mais, têm perspectivas até 2026 de reduzir ainda mais, utilizando águas residuais. Águas residuais das estações de tratamento de águas. Essas águas que são perdidas, está-se a fazer o projeto de eles, já há vários campos de golfe a regar e a tratar dos procedimentos necessários para isso, e estamos a fazer um caminho. É um caminho que se cada um de nós contribuir um pouco, é claro que não fazemos chover, nós não conseguimos fazer chover, não é? A única coisa que podemos fazer é poupar um pouco da água que é tão essencial. Claro que há outros projetos que já não me diz respeito de falar deles, mas que posso dar só uma dica, portanto, desde a dessalinizadora que está a ser já está em projeto, mas que já está a avançar. Há mesmo empreendimentos turísticos que têm as suas dessalinizadoras. Existe, por exemplo, a Marina de Vila Moura, sei que vai comprar uma dessalinizadora para utilização na própria Marina de Vila Moura. Portanto, os próprios empresários conscientes destas necessidades estão a contribuir para isto. Ou seja, isso eu vou já acabar. Nós tivemos este ano, 2024, até julho, que nós temos dados até julho, não temos ainda os dados de agosto do turismo, nós tivemos até agora o melhor ano turístico de sempre. Comparativamente ao melhor ano turístico de sempre, que era 2023, 2024 ainda está superior nestes primeiros 7 meses do ano. E não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Só sabemos que ouvimos críticas, mas nós temos os dados do INE, não é? E nós não duvidamos dos dados do INE. E os dados do INE dizem-nos que 2024, de janeiro a julho, todos os indicadores, todos, dormidas, hóspedes, proveitos, até a estada média, todos eles cresceram em relação a 2023. Claro que há meses que cresceram menos e meses que cresceram mais. E uma das coisas que estamos a notar é que estão a crescer mais na época baixa e na época média. E estão a crescer menos na época alta, que é o que nos interessa. Portanto, para já é isto. Ótimo. Obrigada. Eu acho que o
o problema da água aqui referido com este exemplo é muito importante. Não sei para a nossa audiência espanhola, em março, onde nós estávamos à espera, passou o inverno, deveríamos ter reservas de água boas, as reservas de água do Algarve estavam a cerca de 20% do máximo, o que era assustador. Então, os grandes contributos para isso, a agricultura e turismo, com um número de pessoas que cá vêm, iniciativas destas que permitam poupar água, sendo esse um dos grandes riscos da economia local, não só da economia, mas também da sociedade, é extremamente importante. Por isso, muito agradeço essa sua participação, bastante relevante. E passava então agora a palavra, só meter a apresentação. Ora, Juan Juliá, professor catedrático da Universidade Politécnica de Valência. No sé si funciona. Si no, te voy pasando yo, si me lo vas diciendo. Juan. Si no... Tem que ter uma ligação. Vale, no, por no molestar. Ya está. Vale, muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. Agradecer la invitación una vez más a ECA, que nos permite estar en un interesante evento de convocar nuestra asociación. Yo vengo del Centro de Especialización en Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. El core de ese centro, que tiene 45 años de historia y 25 como estructura propia de investigación de mi universidad, ha sido la empresa agroalimentaria. Entonces, para mí es un placer pues, venir aquí a hablarles de este sector agroalimentario, un sector evidentemente importante, como van a ver ahora. Voy a ver que es un sector estratégico y no solo en términos económicos, pero es un sector, bueno, con retos importantes, con incertidumbres, y bueno, vamos a intentar, pues desde nuestra visión, qué entendemos que se podía hacer, ¿no? Para competir mejor y abordar esos retos. Bueno, lo primero es intentar darles unas pequeñas cifras para que vean que estamos hablando de un sector en nuestra economía muy relevante. El último dato del Observatorio del Sector Agroalimentario Español, publicado este mismo año, nos indicaba que en el año 22 el sector agroalimentario, lo que llamamos ampliado, los economistas, es decir, el sector productor, transformador, industria agroalimentaria y distribución, factura en nuestro país en el entorno de 120.000 millones de euros, nos sitúa cerca del 9% de nuestro valor añadido bruto total como economía, el 11% aproximadamente del empleo. Somos la cuarta potencia agroalimentaria de la Unión Europea de los 27, pero este sector en la economía española tiene 2,6 puntos más, digamos, de peso que tiene el sector agroalimentario ampliado europeo en el conjunto de la economía europea. Es decir, España es un país con una intensificación en su economía agroalimentaria más acusada. Pero hay algo que no es muy conocido y es que es un sector con un potencial exportador tremendo, tan tremendo que es la cuarta economía exportadora agroalimentaria de la Unión Europea, pero es la tercera por superávit comercial. Solamente hay dos países que tienen mayor superávit comercial, su balanza agroalimentaria, que es Holanda y Polonia. Pero además es el sector exportador de la economía española que más sanea la balanza comercial española, porque es el que mayor superávit tiene. Es el segundo por volumen y el primero por saldo de exportación. Hay que decir que, bueno, además, la dieta mediterránea está de moda y hay que ver que, aparte de la importancia económica, la alimentación y la gastronomía española son dos elementos que fortalecen la imagen de país y, como dice Rafael Anson, dice, bueno, forman parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestra calidad de vida, por lo cual
bueno, son un país referente, pero es un país que nos aporta bien. Decir bueno, que España es un sector agroalimentario muy reconocido, porque no, por algo. La dieta mediterránea está de moda, pero que España es el primer exportador mundial de frutas y hortalizas. El primer exportador mundial de aceite de oliva virgen. Somos el mayor viñedo mundial, pero somos el tercer productor y tercer exportador en facturación. Somos el primer productor mundial de porcino, exportador de porcino y tercer productor mundial y el primero en la Unión Europea. Y tenemos la tercera flota pesquera, por lo tanto, son datos importantes. Otra, obviamente, importante es bueno, que el binomio alimentación-salud es un binomio que cada vez preocupa más y bueno, que la gastronomía española está merecidamente de moda, porque no sé si saben que de los restaurantes acreditados a nivel mundial con la famosa guía Michelin, España es el cuarto país con más restaurantes con 3 estrellas, la máxima categoría, y el quinto con más estrellas acumuladas. Pero si es en relación a la población, solo hay un país del mundo que pueda estar por delante de nosotros, que es Francia. También hay que decir que esa guía, saben ustedes, que se elabora gracias a los hermanos Michelin, que es la famosa guía Michelin, y es una guía francesa. Bueno, pues el único país que está por delante es Francia en relación a su población. Bueno, otra cuestión importante, no solamente es un sector clave económicamente, lo es socialmente, porque España, como la mayor parte de Europa, tiene un tremendo problema, que es el de la despoblación en las zonas rurales. El primer sector de actividad económica en las poblaciones rurales es el sector agroalimentario. Todas las políticas públicas que tratan de contener bueno, el abandono y el despoblamiento en zonas de interior, lo de la España vaciada, saben que el sector agroalimentario es un sector clave y que hay que hacer algo para defenderlo y mantenerlo. Bueno, España no tiene ninguna universidad, desgraciadamente, entre las 100 mejores del mundo. Sin embargo, si hablamos de disciplinas, si hablamos de agronomía, si hablamos de tecnología de alimentos y si hablamos de veterinaria, no tenemos una, tenemos varias que están entre las 50 y las 100 mejores. Ahí está la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Politécnica de Valencia, la Politécnica de Madrid, la Universidad de Córdoba. Es decir, tenemos un buen número de universidades que son... Es decir, tenemos un potencial también en el sector agroalimentario de conocimiento que podríamos poner en valor. Bueno, dicho esto, ahora viene la segunda parte, pero tiene retos importantes este sector. Todos saben ustedes bueno, que las dos crisis más recientes, la derivada pues, de la invasión de Ucrania y también la de Oriente Próximo, han afectado a todos los sectores económicos, pero de una forma especial al sector agroalimentario. ¿Por qué? Porque ha encarecido algunos de los costes de producción, fundamentalmente el energético, pero también el de insumos, por ejemplo, en el sector ganadero, porque mucha parte de cereales venía de Ucrania, y eso, unido a otro fenómeno que conocen todos ustedes bien, que el cambio climático ha llevado a mayor sequía de forma más grave y a accidentes meteorológicos que han determinado una reducción de la producción, pues más coste de producción y menos producción, por tanto menos oferta, pues en los mercados ha llevado a algo inevitable, a un encarecimiento de los precios. Cuando nos estábamos recuperando, como en la central de balances del Banco de España, bastante bien, incluso las previsiones ahora es que esa ralentización parece que no va a ser tanta, que va a haber una mejora en el crecimiento del PIB, continúa preocupando la inflación y sobre todo la inflación alimentaria. Bueno, es un bien básico, esencial para las familias, que llegó a ser en el 22 nada menos que del 15%. Bueno, este es un problema que hay que plantear en el sector. Otro problema que hay que plantear en el sector es, bueno, el Brexit supuso una mayor necesaria contención en el gasto de la política agraria comunitaria, se iba a un contribuyente neto y eso ha derivado en que, bueno, se ha utilizado para aumentar la condicionalidad de las ayudas y sobre todo en qué partida
¿Y de qué manera? Bueno, pues con las condiciones medioambientales mucho más exigentes, y eso ha llevado, evidentemente, a que los agricultores pues estén bastante molestos. Empezaron las quejas en Francia, luego se han sumado en España. ¿Por qué? Primero, porque ellos no son responsables de la inflación alimentaria, ni mucho menos, la padecen también, vuelvo a decir, el aumento de los costes y en que tienen unas condiciones más adversas, sino también a que esas exigencias medioambientales, porque Europa, en lo que es la primera potencia mundial, vamos a decirlo, es en poner normas medioambientales y todo tipo de normas. En esto, desde luego, nos llevamos el liderazgo mundial, ¿no? Y bueno, pero que competimos con otros países no tan exigentes y nuestros agricultores entienden que es una competencia desleal. Reivindican las cláusulas espejo y además reivindican también las exigencias digamos, de información, la implantación del cuaderno digital. Ya verán ustedes, y ahora como pondremos a continuación, tenemos que la mayor parte de nuestros agricultores son mayores, estamos hablando el 80% en Europa, más de 45 años, pero que en España es el 86%, y una tercera parte más de 65 años. No son las mejores condiciones para que sin ayudas se puedan aumentar las exigencias, y ellos dicen que es demasiada burocracia. Más exigencias medioambientales, menos ayudas, una situación productiva adversa por temas climatológicos y además a eso le sumamos más requerimientos. Bueno, por razón tienen motivos para estar quejosos. Bueno, además la Unión Europea ya emitió un informe en el año 2009, que por cierto aquí uno de los mejores ministros de Agricultura que hemos tenido, sin lugar a dudas, Jaime Lamed Espinosa, ya dijo incluso a finales del siglo pasado: oiga, hay un problema en la agricultura europea, hay un problema en la agricultura española, y es que hay una asimetría en la cadena de valor tremenda. Los agricultores se enfrentan, cuando ofertan sus productos, a grandes cadenas de distribución, cada día más concentradas, y ellos son pequeñas y medianas empresas mayoritariamente. Bueno, luego veremos que no tanto. Bueno, en España es una realidad ya palpable. Kantar ha dado unos datos, solo 5 cadenas, Mercadona, Carrefour, Día, Lidl, representan más del 51% de la demanda. O sea, el que quiere vender en España productos alimentarios, digamos desde el origen, cooperativas, industria alimentaria y productores, sabe que tiene 5. Pero es que esto no es mejor, esta situación no es mejor en Holanda, que 5 tienen el 80%, ni en Alemania, que 5 tienen el 79%, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Reino Unido, ni en Italia. ¿Qué sucede en Europa? Por tanto, pues que los agricultores están en una situación muy desfavorable y su poder de negociación de precios ciertamente no es el mejor punto de partida, ¿no? Y eso ha preocupado a la Unión Europea. Ya han emitido varias comunicaciones alertando de que habría que supervisar para evitar prácticas de posición, digamos, de abuso de dominio y, bueno, de prácticas desleales. Bueno, ya han habido bastante. En España se emitió una ley de la cadena alimentaria en el 2013, se ha modificado en el 2021, en AECA hemos hecho una valoración de esa norma, la hemos valorado positivamente, pero hemos alertado de que tiene deficiencias. No voy a entrar aquí en esas deficiencias, si alguien lo quiere, pues puedo comentarlo. Tienen un documento ahí publicado y ciertamente es una buena norma, pero manifiestamente mejorable. Bueno, el sector alimentario también está continuamente inmerso en cambios derivados de que la demanda. Queremos más productos de conveniencia, más sanos, más nutritivos. Queremos una distribución también diferente. Está creciendo la demanda online. Es verdad que no tanto como parecía apuntar después del COVID. La gente vuelve a ir a los hipermercados y a las grandes superficies, pero la entrada de Amazon dentro del sector de la distribución alimentaria ha sido un revulsivo. Don Juan Roig, nada más entra a Amazon, crea una división para el comercio online. Bueno, veremos qué da esto de sí. Bueno, también está preocupando mucho la obsesión ahora por la información. Bueno, la información está muy bien, es deseable, estamos a favor de la información, pero cuidado, aquí viene todo lo de las etiquetas FOL, que son las etiquetas integrales, y el Nutri-Score. Yo este año he estado en Francia, bueno, voy todos los años, y verán ustedes ahí pues 3 productos con una etiqueta de los que llamamos semáforo alimentario. El A es lo mejor, leen ustedes ahí, que es la verde, luego va la B menos mal, C menos mal, y D ya pues para tener cuidado cuando lo tomas.
Y claro, yo me voy y me veo una hamburguesa de carne de vacuno, me gusta, yo no estoy en contra del consumo cárnico, con una etiqueta A. Y me veo a nuestro aceite de oliva, que esto también vale para los portugueses, también son productores, con una etiqueta C. Pero ya la releche es un ultraprocesado que le ponen la etiqueta B. Entonces digo, bueno, pues ahora más leña al mono. Francia, para contentar a sus agricultores, que dice, bueno, pues vamos a poner otra etiqueta y es el Origin Score, que es origen nacional, francés, origen europeo y de países terceros. Bueno, yo creo que en eso nos podríamos apuntar también, pero claro, los que somos netamente exportadores igual no nos va tan bien el negocio. Por tanto, también otra amenaza que tienen por ahí, es un reto, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, pregunta, y vamos terminando. ¿Qué hemos de hacer para competir mejor? Bueno, pues primero, entender que en las situaciones a que hemos plegado de esas asimetrías en la cadena de valor, pues hay que atender algo que dice Antón Costa muy graciosamente y muy gráficamente. Es decir, la dimensión sí que importa. Y tenemos en España, creo que en Portugal también, un problema, que es lo que llama Antón Costas el liliputismo empresarial endémico. Hacemos a veces loas a las pequeñas y medianas empresas, que están muy bien, pero hay que decir que están muy bien si están en la senda del crecimiento. Si se quieren quedar de pequeñas y medianas, lo van a pasar mal. El informe este de Antón Costa, que publicó en el GEM, es magnífico. Demuestra que los países que tienen más productividad son los que tienen un mayor peso en su economía de empresas de mayor tamaño. Y cuando aquellos juegan a tener pequeñas y medianas empresas, pues no funcionan muy bien. Hay informes que esto lo demuestran en el sector alimentario. El informe de la FIAT, de Alimarket, hizo un estudio sobre una muestra de 4.000 empresas y se demostró que las que habían crecido en cuotas de mercado, pues no había más cera que la que arde. Eran las grandes, no las pequeñas y medianas. Aunque haya pequeñas y medianas que lo hagan muy bien en su sitio, pero esa no es la regla. Bueno, Jordi Palafox hizo un informe también y decía, oye, nuestro sector agroalimentario es un sector pujante en su exportación, pero cuidado, que tiene problemas. Tiene que diversificar mercados, es decir, no podemos pensar, estamos solo en 4 mercados, Francia, Alemania, Italia y Portugal, tenemos el 50% de nuestra exportación y 2/3 partes en Europa. Habrá que abrirse al mundo, entonces hay que diversificar mercados y eso requiere también de lo que hemos hablado antes, de tamaño. Tenemos que innovar para ganar valor. Y para innovar también se demuestra que tienen más capacidad innovadora quien tiene más capacidad de montar servicios de I+D y, por tanto, mayor tamaño. Y también tenemos un importante reto, que es cambiar el chip de que no podemos estar pensando en competir por costes, sino en competir por valor. Bueno, ahora viene una cosa que igual les llama la atención. España no tiene una agricultura de pequeños y medianos agricultores. Esto yo lo pongo en algún sitio y es provocado. Ni Portugal. No, esto ya no es verdad. Esta es una leyenda. ¿Por qué es una leyenda? Porque el tamaño medio de las explotaciones, la superficie media en España, es mayor que la media de la Unión Europea. Pero ¿qué sucede? El problema que tenemos es que el 62% de las explotaciones sí son muy pequeñas, tienen menos de 15 hectáreas, pero esas producen el 6,3% del valor de la producción agraria española. Y resulta que el 9% de las explotaciones, que son de las de más de 100 hectáreas de tamaño, producen es el 72%. Y luego compara uno la productividad en valor por hectárea de las explotaciones de menos de 8 hectáreas, las muy pequeñas, de pequeños agricultores, con las de más de 100 y la productividad es 4 veces superior. Por tanto, sabemos cuál es el camino para aumentar la productividad. Es aumentar el tamaño o los pequeños y medianos agruparse en entidades asociativas para compartir costes y mejorar la eficiencia productiva. Y otro problema es que necesitamos, como digo, rejuvenecer el sector agroalimentario, que España tiene un problema de envejecimiento mucho mayor y de relevo generacional. Y último, cambio climático. El cambio climático ha afectado muy negativamente al sector agroalimentario español. Estamos sufriendo severas sequías
Y además tenemos también accidentes de riesgos meteorológicos que afectan a la producción agroalimentaria. Eso, unido al encarecimiento de costes, es lo que ha determinado que hayan crecido los precios de los alimentos, no que los agricultores anden en una bonanza económica magnífica. Y esto, bueno, nos llama otra vez de nuevo a que hemos de ir a un regadío más eficiente. Y esto gracias a esa introducción de explotaciones profesionales, empresariales, España ha ido modernizando sus regadíos. Y hoy, una cuestión que es importante, por lo cual hemos mejorado nuestra potencia agroalimentaria, es que el 80% de nuestro suelo de cultivo, que es el 22%, podemos decir que es un sistema de regadío eficiente. La mitad es aproximadamente localizado, luego está el automotriz, que es un 8% aproximadamente, que son los pivots, y luego por aspersión, que es el 12%. Y también, de nuevo, la agricultura de regadío tiene un valor por hectárea de producción 3 veces superior al el que no es regadío. Por tanto, bueno, pues el tema de cambio climático es un tema preocupante. Pero aquí es donde los agricultores se quejan más. Y se quejan mucho, porque Europa nos tendremos que hacer ver si queremos pasar a la historia del universo por ser los más medioambientalistas. Yo no estoy en contra ni soy negacionista, estoy claramente preocupadísimo por el cambio climático, a favor de prácticas medioambientalmente respetuosas, pero bueno, no nos pasemos de pisada, porque en esto sí somos la primera potencia, pero hemos perdido potencial tecnológico, nuestro PIB comparativamente con algunas de las mayores economías, como ha dicho ahora hace nada el señor Mario Draghi, nos lo tenemos que hacer ver. ¿Y es por qué? Porque nos ponemos frenos a los desarrollos tecnológicos. Señores, hay una cosa que se llama edición genética, en el que España tiene tecnología y centros punteros. El padre de la tecnología CRISP es un señor alicantino, que no le han dado el premio Nobel porque no tenemos lobbies tampoco para conseguir los Nobel, no porque no tengamos gente con talento para tenerlo. Este señor, Mújica se llama, ha conseguido que en muchos centros de investigación españoles, donde sí tenemos universidades entre las 50 y 100 mejores del mundo, en agronomía, tecnología de alimentos, en ciencia animal, la edición genómica permite, por ejemplo, desarrollar especies que resisten muchísimo mejor el estrés hídrico, que aumentan la productividad a pesar de que se disminuyan los riegos. ¿Y cuál es el problema? Pues que la Unión Europea está pensándose si son galgos o podencos. Esto, además, es una técnica que es indetectable, porque no introducen un gen ajeno, modifican el desarrollo, la potencial de un gen. Entonces, cuando otros países con los que competimos no ponen tantas trabas, nuestros agricultores van a tener que competir con gente que va a poder afrontar mejor la sequía que nosotros, porque estamos pensando todavía si esta tecnología le damos el visto verde o no. Bueno, y en este marco, y termino mi última pantalla. Bueno, luego le pongo 2 si les quieren, pero no la voy a comentar. Se comentan sola. El ministro Planes, y lo ha hecho muy bien, ha sacado una estrategia nacional alimentaria con 6 pilares. Seguridad alimentaria. Nuestra alimentación tiene que estar ordenada para proveer a los mercados de una alimentación segura. Bueno, eso lo estamos haciendo. Afortunadamente hay muchísimos controles. Difícilmente daremos algún disgusto a los consumidores en esa materia. Es bastante improbable, muy probable que si hay alguno que venga de fuera, no de Europa ni de España. Sostenibilidad, pero aquí lo dice un buen amigo mío, Tomás García Escrati, Jorge Jordana también, lo dicen claramente. Oiga, claro que agricultura verde, pero no hay agricultura verde sin posibilidades económicas. Por tanto, la sostenibilidad es un tema medioambiental, pero también económico y social. Revitalizar zonas rurales. No hay más cera que la que arde. Para mantenimiento de la población rural hay que proveer de un sector agroalimentario con futuro. Nutrición y salud. Los consumidores cada vez son más exigentes en vincular sus demandas a alimentos que además son saludables. Bueno, pero tampoco caigamos en errores de desmitificar
una serie de productos porque unos señores hayan dicho que son altamente nocivos cuando no hay ninguna evidencia científica, más bien lo contrario. Bueno, la criminalización de los lácteos, de las carnes, bueno, salvajadas, y más en un país como el nuestro, que es el primer exportador mundial de carne de porcino, pues la verdad es que no es muy inteligente. Innovación y tecnología. Oiga, hay que innovar y hay que utilizar la tecnología, pero permítanos lo que la utilicemos. Para innovar, ya hemos dicho, hay que tener tamaño, hay que tener centros que provean de conocimiento y los tenemos, pero lo que hay que es liberalizar el uso de la tecnología. Si ustedes están aquí pensando todavía si nos van a dar la autorización para la edición genética, pues vamos mal. Y, bueno, y no perder el norte de que tenemos que servir al consumidor y, por tanto, hay que atenderlo. Bueno, hay que, como digo, tener claro que el agro es un sector muy importante, lo es muy importante en Europa, lo es más importante si cabe en España comparativamente, como les he dicho, pero además es un sector que tiene que afrontar retos importantes y al que hay que apostar por él. Hay un país que ha apostado por él, seguramente porque se han quejado, y ese es Francia. Hay que ver aquí al señor Gabriel Attal, el primer ministro francés, lo que dice, hay una ley de orientación agraria, que la pongo ahí atrás, que lo pone, que dice claramente que el objetivo de la ley es poner al sector agroalimentario en un lugar de interés fundamental de la nación, al nivel de la seguridad y la defensa nacional. Bueno, no hay ni un solo presidente de la República que haya ganado las elecciones sin hacer guiños al sector agroalimentario francés. Desde Sarkozy, Hollande, todos los que han venido hasta ahora. Macron no se atrevió, pero mandó a uno que es un techado en comunicación, creo que en político hablan que tiene las mayores habilidades de comunicación en este momento en Europa, el señor Gabriel Attal, que uno ha cumplido 40 años, y bueno, os invito a que pinchéis en Google, ya sabéis que el conocimiento está a golpe de clic, y ver la historia de este señor. Es verdaderamente muy interesante. Y nada, a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muito obrigado. Acho que mais uma apresentação muito relevante. Eu acho que todos nós, como consumidores, até há uns anos atrás, tomávamos a segurança alimentar como um dado adquirido. E depois aconteceu o Covid, que destruiu as cadeias alimentares, e começámos a ficar um bocadinho mais conscientes que há aqui algum risco. E a guerra na Ucrânia exacerbou isso, mas isto são choques de curto prazo, mas os choques de longo prazo que são inevitáveis, como referiu a transição climática, que é bastante preocupante, e acho que temos de todos estar bastante preocupados com a segurança alimentar. Muito obrigado pela apresentação. Eu, pessoalmente, aprendi muito pelos dados que mostrou. Muito obrigado. Pediram-me para acabar a sessão mesmo às 7 horas. Vai haver um autocarro que vai levar os participantes. Tentamos aqui cerca de 15 minutos e eu fazia uma pergunta muito breve a cada um dos intervenientes e depois deixávamos 5 minutos se a audiência quiser fazer também alguma pergunta. Eu começava pelo Manuel. A sua apresentação focou-se muito nos dados que o Banco de Espanha e a Central de Balanço recolhe. O que é que os empresários podem fazer? Que indicadores podem eles observar para tentar controlar os riscos que eles têm dentro do seu negócio? Há alguns indicadores, algumas recomendações que possa fazer? Sí, pues muchas gracias. Bueno, la Central de Balances hace años tuvo la pregunta desde aquellos que nos mandan la información de si les podíamos hacer estudios, pero estudios comentados, porque nosotros éramos estadísticos que hacíamos cuadros, muchas tablas, y dábamos datos y más datos. Y los empresarios nos dijeron, no, si yo lo que quiero saber es cómo estoy. ¿Y cuál es el problema? Que el Banco de Francia tiene 300 personas trabajando en eso precisamente. El Banco de España tenemos 35 personas, de forma que lo que hicimos fue no dedicarnos a hacer el análisis, sino dar la información
para que ellos puedan hacer el estudio. Entonces, partiendo de que nosotros no somos los que hacemos el estudio, los análisis, todos los indicadores que tenemos sí que los hemos desarrollado hablando con las empresas y sobre todo hablando con la banca también, con el sector financiero. El sector financiero es el que mejor conoce qué variables son las que tiene que analizar para determinar qué nivel de riesgo tiene cuando da financiación a una empresa. Entonces, yo diría que las variables para el análisis financiero, para saber la posición de riesgo, lo mejor que puede hacer un empresario es coger esta información financiera PYME, la información que ahí aparece. Esas ratios no las eligió la Central de Balances, esas ratios las eligieron 7 bancos españoles con los que tuvimos entrevistas para ver qué ratios eran las que ellos utilizaban cuando hacían sus análisis del riesgo. Y esas son las que están ahí, ¿eh? Tiene que ver con liquidez, nivel de endeudamiento, por supuesto actividad, rentabilidad, pero posición financiera, ¿eh? Luego hay otra cosa y es el análisis financiero que hace el Banco de España, y ese aparece en un informe semestral que hacen nuestros colegas del área financiera y aparece en el mes de enero y en el mes de julio. Y yo invito a que el que quiera saber cuál es la situación de posición financiera de los hogares y de las empresas, que vayan a ese estudio. Pero un empresario que quiera saber su posición, en qué situación está, yo creo que puede estar convencido de que las mejores ratios seguramente son las que eligió la banca cuando nos dijo, estos son las 9 ratios con las que yo haría el estudio. Y bueno, están ahí. Están ahí y están a disposición de todos en ese Excel que hemos enseñado, que está disponible para que cualquiera pueda coger el Excel. Los datos sectoriales los tenemos nosotros y se los damos, los de las ramas de actividad, y luego los datos de la propia empresa, con un fichero XBRL que se deposita en el registro mercantil, pueden sacar su estudio. Muchas gracias. Muito obrigado. Agora, para a Catarina, falou numa questão muito importante que eu acho, na questão do Safe Water. Acho que os consumidores de turismo estão cada vez mais exigentes e exigem das unidades hoteleiras e dos destinos turísticos que haja sustentabilidade, preocupação ambiental. Como é que o Algarve se está a posicionar no mercado turístico mundial cada vez mais exigente, em que não se quer apenas ir para um destino, mas que esse destino seja agradável, mas que também haja preocupações ambientais? Como é que o Algarve se posiciona nesse mercado turístico cada vez mais preocupado com essas questões? Nós temos 2 entidades que trabalham o turismo. Temos esta entidade que eu estou aqui a representar hoje, que é a Região Turismo do Algarve, que trabalha o mercado interno e o mercado espanhol, e temos a Associação Turismo do Algarve, que trabalha, que também, por acaso, que também sou vice-presidente dessa mesma associação, e que funciona juntamente à Região Turismo, no mesmo edifício, que trabalha o mercado externo. Para nós, Espanha é mercado interno. Consideramos que é Portugal, o nosso mercado interno é Portugal e Espanha. Portanto, chamamos-lhe mercado interno alargado. Nós posicionamos no sentido de desenvolver projetos cada vez mais sustentáveis, projetos que tenham interesse para aquela procura, para os turistas que nos procuram, e nós cada vez mais estamos a promover o Algarve na época baixa e na época média, e menos, cada vez menos, na época alta. E desenvolvemos produtos turísticos no Algarve, especialmente para desenvolver a procura turística nessas épocas. Por exemplo, o pedestrianismo, o cicloturismo, o turismo natureza, porque nós já temos o golfe, que também já é fora da época alta, mas é um produto, um produto já consolidado. Mas temos produtos como o birdwatching, por exemplo, a observação de aves. E este tipo de produtos tem uma grande procura em mercados como o francês, por exemplo. Temos apostado na criação de rotas aéreas para países como, por exemplo, os Estados Unidos, que vamos ter em 2025 para Faro uma rota aérea com Nova York, New York, aliás.
Ou seja, nós estamos à procura daquilo que os nossos turistas gostam de, quando querem passar férias, o que gostam de fazer. E o que gostam de fazer é cada vez, claro que gostam do nosso sol e mar, é óbvio que sim. E nesse sentido, nós temos um plano estratégico que neste momento está em revisão, está na fase final de revisão. O nosso plano estratégico, o nosso plano de marketing estratégico tinha 19 produtos turísticos de aposta fundamental. Este ainda não posso revelar porque está ainda na fase final, mas vai ser apresentado até ao final deste ano, claramente, que ele já está praticamente finalizado. E é com esse plano estratégico que vai ser o nosso guia, vai ser a nossa bíblia do turismo para nós. Onde estão identificadas as necessidades do turismo e quem contribuiu para identificar essas necessidades foram os vários stakeholders regionais, desde a Universidade do Algarve até as associações de turismo, todos contribuíram, todos foram ouvidos, porque nós somos uma entidade que tem uma assembleia que é constituída por 33 entidades, e essas 33 entidades foram todas ouvidas, e o nosso posicionamento vai ser cada vez mais lançar projetos que captem turistas na época baixa e média. E isso tem dado já alguns frutos pelos indicadores turísticos que eu vos falei há pouco. Cada vez mais temos um crescimento da procura na época baixa e uma estabilidade na época alta. Portanto, é isso que nós queremos. Queremos atenuar a sazonalidade. E é esse o nosso principal objetivo, atenuar essa sazonalidade. Muito obrigado. Pergunta para o Juan. Referiu ali um aspecto que para mim foi muito importante, que era, em termos económicos, a importância das grandes explorações, em contraste com as pequenas, que são mais eficientes. Mas quais são os problemas que podem daí advir? Ou seja, serão em termos de sustentabilidade, as grandes explorações, haverá problemas por isso, e haverá obstáculos em conseguir em fazer juntar estes agricultores, era a minha pergunta. Muchas gracias por la pregunta. Hay una preocupación ahora, vamos a ver, sin duda alguna, para competir mejor, como hemos dicho, y como dicen todos los informes, y es incuestionable, en los mercados internacionales necesitamos de explotaciones mucho más eficientes en términos de coste, en términos de rendimiento. Las grandes explotaciones, sin duda alguna, son mucho más productivas, pero efectivamente está el tema de la sostenibilidad, ya no medioambiental, que por supuesto cumplen las normas medioambientales que llegan, incluso a veces con más facilidad que los pequeños, porque tienen tecnologías, mecanismos de control, lógicamente, para poder garantizar. El tema es la sostenibilidad social, porque ahora hay un libro magnífico de dos franceses que está siendo un auténtico bestseller en Francia, que es Agricultura sin agricultores. Entonces, el problema es que el mantenimiento del espacio rural pasa porque existan agricultores, ya no explotaciones, agricultores que permanezcan en el territorio, y a veces esos significan tener pequeñas y medianas explotaciones que tienen unas condiciones de competitividad adversas. ¿Hay soluciones? Nos lo han mostrado algunos países, los países que mejor funcionan sus agriculturas, los países del norte. Nos lo ha mostrado Dinamarca, nos lo ha mostrado Holanda, nos lo ha mostrado Irlanda, nos lo está mostrando también en algunas zonas ya Alemania, que es los pequeños y medianos agricultores lo que tienen que trabajar es de forma asociativa, integrados en grupos cooperativos, pero no pequeños, en grupos cooperativos de tamaño. España tiene el segundo mayor operador en exportación de cítricos y es un grupo cooperativo, propiedad de agricultores, que se llama ANECOP. Entonces, es posible. Entonces, ese es un problema, es decir, hay que hacer que sea posible la compatibilidad de los pequeños y medianos agricultores para garantizar que haya agricultores en el espacio rural con las explotaciones muy empresariales, en la que hay fondos de inversión que están entrando porque
bueno, ven que hay un gran potencial económico, es una forma de diversificar también actividades, y luego también está el tema de la revalorización de los activos, que es importante en el caso del medio rural. Es una preocupación, efectivamente, el hacer compatible las dos cosas, pero hay caminos, hay demostraciones que cuando los agricultores son pequeños y no están agrupados, el precio de sus productos en el mercado es más bajo que en los territorios donde hay grandes grupos cooperativos, habiendo también pequeños y medianos agricultores que hacen que se eleve el precio. Hay trabajos publicados, revistas académicas absolutamente rigurosas y testadas que muestran que eso es así. Entonces, yo creo que hay que apostar por tener grandes explotaciones y hay que apostar porque los pequeños y medianos agricultores sean viables, por lo menos de forma asociativa. Lo que no es viable, y no vale, y esto es, el pequeño y mediano agricultor aislado no tiene ningún futuro. Y cuanto antes se les diga, se les enseñe el camino, tendrán una solución mejor. Pero ahora, esos discursos de tener un agricultor pequeño, pequeñas cooperativas y demás, eso no va a ningún lado. Y eso, pues afortunadamente, se ha superado. Incluso ese libro que plantea ese debate de agricultura sin agricultores, el problema que supondría, defiende también que la única manera es que esos agricultores estén agrupados. E isto é así. ¿No? Muito obrigado, muito interessante. Eu abri agora alguns minutos para algumas perguntas que possam vir do público. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Uma. Essa é técnica. ¿Qué línea o qué proyectos estáis avanzando? ¿Qué cosas nuevas podemos esperar de vosotros? Muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que, Pedro, justo estamos súper ilusionados con el nuevo proyecto. El que acabamos de publicar es el regional, y ahora en el que estamos es el de la sostenibilidad. Hace ya años empezamos con vosotros, con AECA, a ser conscientes de que teníamos que ir encontrando indicadores para poder tener información no financiera. El problema es que no había datos, ¿no? Ahora hemos estado trabajando precisamente también en la unidad de Borja, que está también con nosotros. Han creado una base de datos con la información, primero obteniéndola como no se puede hacer, que es a mano. Hemos hecho todo el esfuerzo para conseguir tener una base de datos con 300 empresas desde el año 2018, información, y lo hemos hecho primero a mano con becarios de la universidad, luego ya metiendo inteligencia artificial también para que te busque la información, pero todo esto esperando a la CSRD y a que haya un soporte electrónico, unas taxonomías XBRL que ya existen ahora, para que los datos nos vengan directamente y los podamos cargar en el ordenador. Y eso hemos hecho todo lo posible para desbrozar el camino. El reto es que lleguen los datos. Nosotros estamos preparados, ya lo tenemos todo preparado para que cuando tengamos los datos poder producir estadísticas para que luego todos puedan compararse y ver sus datos de sostenibilidad. Pero el reto es que lleguen los datos y los datos están tardando en llegar, pero estamos con todo preparado, tenemos los indicadores, hay 55 indicadores, ahora ya tenemos 1000 por delante porque hay 1000 indicadores en las normas EFRAG, habrá que desbrozar para ver cuáles son los más relevantes, pero aquí lo principal es que las empresas den los datos, claro, y eso es lo que, la CSRD al final va a aplicar a 1500 empresas españolas, 3000 grupos en total. Pero claro, ¿qué va a pasar con las pymes? Ahí tenemos las normas VSME, LME, pero tenemos que ver si conseguimos esos datos. Gracias. Muy brevemente, una pregunta para Fátima en relación con el número, si tenéis datos sobre todos los que se están estableciendo en el Algarve, que vienen del Reino Unido, que vienen de Alemania. Fundamentalmente me refiero al perfil de jubilado de la Unión Europea
que utiliza el Algarve para al menos pasar aquí digamos, medio año, ¿no? O sea, la época en que allí en el norte hace frío y si viene aquí. ¿Esos datos están disponibles? El mito dice que Algarve es una región donde el jubilado británico, el jubilado alemán viene. Eu não tenho aqui os dados disponíveis, sim, mas existem associações mesmo no Algarve, a AFPOP e há uma outra que é, não me lembro agora o nome, há associações que têm esses dados de certeza, que são associações que trabalham com o mercado inglês, e há duas, em especial há uma delas, que eu agora não me estou a lembrar o nome dela, Safe Communities, é a Associação de Safe Community. E eles têm e trabalham mesmo com as pessoas jubilados, não é que disse? Aposentados, sim. Sim. Eu não tenho aqui esses dados disponíveis, mas nós, de facto, estamos a apostar no turismo sénior. E é um dos nossos produtos fundamentais no nosso plano estratégico. Provavelmente o plano já deve apontar alguns dados. O plano que estamos a ultimar, provavelmente sim. Não tenho aqui esses dados, mas sim, mas já tem uma posição importante no Algarve. Sim. Sim, sim, sim. Está bem. A última pergunta antes de fechar. Sí, un poco por completar y lanzar una pregunta al tercer ponente. Me llama la atención que uno de los retos es rejuvenecer el sector, ¿no? Entonces, bueno, y me imagino que una de las estrategias es la que has comentado de agrupar a los pequeños de una manera atractiva. Pero bueno, ¿qué otras estrategias o políticas existen para atraer la atención de los jóvenes agricultores o potenciales jóvenes agricultores a que se sumen al sector? Desgraciadamente, hay pocas políticas públicas, digamos, serias, digamos, con un compromiso presupuestario, como decía nuestro querido Pepe Barea. La política hay que hacerla con convicción y las convicciones, por favor, pónganmelas en el presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar ayudas importantes para que jóvenes vean que es un sector que realmente tiene muchas posibilidades y muchas posibilidades en la zona mediterránea. Estoy hablando, ya hablo de España, pero hablo de Portugal también, porque tenemos una climatología, una ubicación fantástica, tenemos expertise en una serie de producciones agropecuarias en las que somos un referente por calidad. Yo me acuerdo toda la vida, yo estuve haciendo un informe de FAO en Estados Unidos cuando estalló la crisis de la mosca del Mediterráneo, la Ceratitis capitata. Bueno, eso realmente era un cuento chino del mercado de Estados Unidos, de cítricos, que se daba cuenta que estaba entrando mucha mandarina española y ellos empezaban a hacer también mandarina, las tangerinas, que son horribles, por cierto, para venderlas en fresco, y veían que entraba un producto de España que le estaba haciendo daño. Entonces sacaron una barrera fitosanitaria y cerraron la exportación española cuando estábamos peinando 100.000 toneladas prácticamente al año. Entonces yo tenía un buen amigo que yo conocí cuando iba a Roma, allá a la oficina de FAO, que se llamaba Baxton. Este era bueno, consejero de la CDA, un poco la organización que controla los mercados agroalimentarios, y me dijo: mira, Juan, esto es como el Mercedes y el BMW, la naranja española, para competir con las naranjas, las mandarinas. Entonces, naturalmente, vuestro producto es de muchísima más calidad y reconocido, y bueno, hemos tenido que parar la importación de naranjas. Entonces, es trasladarle a los jóvenes que nosotros somos un sector con muchísimo potencial, pero muchísimo potencial. Líderes en el sector hortofrutícola, líderes en el aceite, en vino son el mayor viñedo. No somos el primer exportador ni el primer productor. Ahí están los franceses y los italianos, pero podíamos serlo.
sector productor de porcino, el más potente de Europa. Hemos pasado a Alemania y somos el primer exportador, porque China es el primer productor, pero se lo comen todo. Y encima importa nuestro, aunque ahora hemos tenido problemas con la importación, con la exportación a China. Entonces, es un sector potente, pero requiere de ayudas, requiere dimensiones. En algunas cooperativas están iniciando la recogida de tierras, del abandono de tierras, para invertir en ellas y poner al frente a jóvenes. Y están funcionando, pero son experiencias muy puntuales, bastante bien. Pero hay poco, hay que poner dinero. Bueno, exporta mayoritariamente hoy el intermediario porque el agricultor exporta cuando es una cooperativa grande y ciertamente no tenemos muchas. O sea, ese es un problema, efectivamente. Bueno, luego comentaré un poco luego, pero esto ya, opinión sobre por qué probablemente Portugal sea tan atractivo también para algunos españoles venirse aquí. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Y os digo una cosa, y sería más atractivo si la fiscalidad que tiene la Comunidad Valenciana la tuvierais en Madrid, ¿eh? 52% de tipo marginal de renta. Somos la tercera potencia en tipo marginal de renta, solo superados por Dinamarca y Australia, con una diferencia de PIB per cápita, gracias a que tenemos una comunidad que quiso poner el tope del marginal de renta. En Madrid estáis en el 45%. Si os pusieran al 52%, veríais como también habría muchos turistas madrileños aquí en Portugal que en eso se han comedido. Muito bem. Muito obrigado a todos. Eu dava então por terminada a sessão. Agradecer a todos os presentes na mesa, à audiência, à ECA e à Universidade do Algarve. Muito obrigado a todos então.